La Marquesa Magazine ha venido al estudio de Herminia Esparza en Valencia, una mañana maravillosa de primavera. Buenos días, Herminia. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Feliz de estar aquí contigo. Encantada. Y tener el lujazo de poder entrevistarte. Muchas gracias. Eres ilustradora, eres valenciana. Sí. ¿Cuándo empezaste, Herminia? Empecé de forma profesional hace ya más de 10 años. 10 Como años. profesional, sí. Pero realmente me dedico a dibujar desde que soy niña. ¿Sí? Sí, es mi gran pasión. ¿En el colegio ya estabas haciendo dibujitos? Eso dicen mis amigas. ¿Sí? Sí. Oh. Sí. Sí, realmente siempre me ha gustado en general todo lo que tiene que ver con la creatividad, dibujar, escribir y ya te digo, siempre me he dedicado a pintar. ¿Y dónde podemos ver tus dibujos? Porque has hecho muchísimas cosas. Sí, he trabajado mucho con el mundo editorial, tengo 8 cuentos ilustrados por mí que están editados. He trabajado con franquicias como My Cat, haciendo murales enormes para sus peluquerías. Trabajo también como diseñadora gráfica ilustradora para un laboratorio farmacéutico. He hecho un montón de cosas, carteles para pelis, he colaborado Qué en el divertido. interiorismo para una película, he hecho portadas de revistas, he ilustrado artículos para periódicos. Increíble. Sí, es que el mundo de la ilustración es inmenso, no tiene fin. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Dónde estás más a gusto de todo lo que me has contado? Estoy muy a gusto en el mundo adulto. Sí. Sí, en el mundo más adulto, portadas para revistas para adultos, artículos para periódicos, dibujo más orientado al mundo adulto, me gusta mucho. Aunque a veces a mí se me relaciona con el mundo infantil, realmente yo me siento más cómoda en el mundo adulto. Porque todos tenemos cuentos tuyos, El ladrón de manzanas. Sí, exacto, sí, es muy bonito el tema editorial. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Yo tengo una web donde se pueden comprar y están todos en Amazon también. herminiaesparza.com. Ujú. Perfecto. Sí. ¿Y lo de la película, qué es lo que has hecho? Bueno, fue una experiencia muy divertida, una colaboración con un estudio de diseño, hicimos todo lo que es el atrecho para la peli y la verdad es que fue la bomba, divertidísimo. Me imagino. Muy divertido, muy divertido. ¿Y a ti qué te inspira? Pues a mí me inspira en general lo cotidiano, nuestro día a día, puede ser cualquier cosa. Yo soy muy lectora, soy muy viajera, soy muy observadora, entonces estar en un parque y ver a una pareja o ver a unos niños jugando, pues cosas tan simples como eso, viajar y ver una ciudad nueva, un idioma nuevo, leer un libro y una frase que te ha parecido bonita, o todo eso es lo que hace que luego de ahí nazca un dibujo. ¿Y llevas en el bolso lápiz papel? Sí, porque todo dibujo empieza siempre con un lápiz y un papel, una libreta al uso, de la forma más tradicional. Sí. Yo luego paso al método digital. A partir de ahí se colorea en digital y ya todo es con ordenador. El método es el mismo porque yo realmente utilizo un lápiz digital. Es el mismo sistema, Sí. pero bueno, son los nuevos tiempos. Claro, que te has adaptado. Ahí está. ¿Y a quién sigues en el mundo de la ilustración? Porque está muy de moda. Está muy de moda, por suerte hay muchísimos ilustradores espectaculares, impresionantes, me inspiro en muchísimos de ellos. Hay mucho ilustrador valenciano muy bueno. Sí. Es un mundo que está creciendo mucho y que está empezando a valorarse, por suerte. Y yo sí que tengo varios referentes a los que sigo y generalmente intento seguir a ilustradores españoles y si puede ser valencianos para apoyarnos un poco. Qué bien, qué bien. Ujú. Estupendo. ¿Y ahora en Pascua qué haces, Herminia? Yo me voy a Javier. Qué bien. A la playa. Yo me voy a la playa. Qué bien. Fantástico, Yo Herminia. sí, es mi paraíso. Sí, a desconectar. Y te llevas allí el papel y el lápiz. El papel, el lápiz, el ordenador y mi lápiz digital y a dibujar como una loca. ¿Y qué proyectos tienes ahora? Pues ahora también estoy metida en un cuento nuevo que saldrá, me imagino que a la vuelta de verano, porque estos proyectos son largos. Y yo trabajo también con interioristas, con lo cual estamos también muy metidos en el tema de ilustración más personalizada para hoteles, para casas, para restaurantes. Y bueno, es un mundo bonito. Porque ahora que has nombrado la palabra hoteles, el mundo Instagram me imagino que también tiene mucho tirón, una buena ilustración, ¿no? Claro, es que ahora estamos en el mundo de lo visual. Con las redes sociales es el mundo de lo visual. Todo está apoyado por una buena fotografía, por un buen dibujo, por una buena imagen. De ahí que yo creo que la ilustración, igual que la fotografía en otro sector, está teniendo tanto auge. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Sin duda. ¿Sí? Una buena frase acompañada de una buena imagen refuerza la frase, incluso a veces no hace falta ni siquiera la frase. O sea, que a ti te dan una frase y haces un dibujo. Por supuesto. Caramba. Muy bien. Estupendo, Herminia. Pues buenas vacaciones de Pascua. Pues nada, lo mismo te digo. Y entramos en tu web, herminiaesparza.com. Ahí os espero. Gracias, Herminia. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Chao.